Los buenos viejos tiempos siempre parecían ser mejores. Al mirar hacia el pasado, no podemos evitar pensar que todo era, de alguna manera, más grande e impresionante que sus contrapartes modernas. Así que, si das unos pasos atrás y te sumerges en el pasado prehistórico, descubrirás que todo era así. De hecho, no solo el pasto era más verde, sino que también era más alto, y el aire era más denso también. Algunos de los insectos que volaban entre los árboles imponentes y los bichos que se arrastraban por el pasto abajo se veían tan espeluznantes que fácilmente petrificarían a cualquier persona moderna. Nuestra lista de hoy presenta exactamente estos tipos de monstruos que harían que se te erizara la piel en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenidos a lo nunca contado. Prepárense. En el video de hoy descubrirás libélulas del tamaño de un águila, efímeras del tamaño de palomas, ciempiés del tamaño de automóviles, escorpiones del tamaño de perros, y todas estas increíbles criaturas realmente habitaron nuestro planeta. De hecho, estaban volando, corriendo y arrastrándose a través de todo tipo de paisajes prehistóricos. 10 grandes insectos prehistóricos. El primer insecto en nuestra lista no infunde horror en las personas modernas como lo hacen muchas arañas. Hablamos de las libélulas. Después de todo, no son nada aterradoras. Por el contrario, muchas las consideran hermosas e incluso adorables, casi mariposas. Nos encantan las mariposas, ¿verdad? Pero en tiempos prehistóricos, la tierra estaba llena de libélulas que se veían más que inquietantes. Algunas de ellas te harían salir corriendo sin pensarlo 2 veces. Te presentamos a la meganeura, un suborden completo de antiguos insectos voladores alados. La envergadura de algunas especies podría alcanzar 1 metro. Así es como se ve una libélula meganeura permiana junto a una persona promedio. Por supuesto, es poco probable que este monstruo te cause un daño real, pero sigue siendo un monstruo. A muchos se les pondría la piel de gallina solo con pensar que algo así podría aterrizar de repente en su cabeza o brazo. Esta criatura estaba muy adaptada a los bosques tropicales del Paleozoico. A diferencia de las libélulas modernas, la meganeura pasaba su etapa larval en tierra, en lugar de en agua. ¿Qué comían estas criaturas terribles para crecer tanto? No estaban chupando néctar de flores, como algunos podrían pensar. Después de todo, incluso las libélulas modernas son depredadoras, sin mencionar a monstruos como la meganeura, que en realidad se alimentaba de otros insectos. Además, el menú de la meganeura consistía predominantemente en la familia Dicinoridae. Las especies modernas de libélulas son tan robustas que sus larvas también son depredadoras, consumiendo larvas de insectos acuáticos. Así que es seguro asumir que las larvas de meganeura tampoco eran veganas. Se presume que incluso comían renacuajos de estegaciófilos, que eran un ancestro antiguo de los anfibios modernos. En general, las funciones vitales de la meganeura eran bastante impresionantes. La forma más fácil de entender su escala es comparando las libélulas antiguas con sus pares modernos y otros insectos. Aquí debes entender que los insectos poseen músculos increíblemente poderosos y eficientes en relación con su tamaño, en comparación con otros tipos de animales. Si los humanos tuvieran la misma capacidad muscular que las hormigas, por ejemplo, podríamos correr a velocidades de 60 km por hora, 37 millas por hora y levantar camionetas cargadas que pesan 2 toneladas métricas con nuestras manos desnudas. Equipado con alas similares a las de una libélula y músculos, una persona también tendría la capacidad de volar y maniobrar, pero todo en este mundo tiene su costo. En particular, tales músculos poderosos requieren una enorme cantidad de combustible biológico o alimento al día. La langosta herbívora come tanta vegetación como pesa. Las libélulas depredadoras consumen alimentos mucho más ricos en energía, pero aún así, consumen alrededor del 30% de su propio peso al día. Solo imagina a un estudiante de 5º grado comiendo 35 repollos o 10 kilos de carne al día. ¡Qué apetito tan voraz!, ¿verdad? Para poner esto en perspectiva, un león adulto puede comer alrededor de 7 kilos de carne al día, y no es cuanto come todos los días. Pero aún así, eso es algo. Consideremos una gran libélula moderna con una envergadura de unos 25 centímetros y un peso de, digamos, 1.5 gramos. Si la escalamos 10 veces al tamaño de la meganeura, esta criatura colosal pesaría aproximadamente 1.5 kilogramos. Eso es alrededor de 3 libras, suponiendo que la meganeura fuera tan glotona como las libélulas de hoy, y no hay razón para pensar lo contrario, necesitaría alrededor de medio kilogramo, alrededor de 1 libra de carne al día. Aunque no todas las meganeuras alcanzaron este tamaño, con un peso promedio probablemente
aproximadamente alrededor de medio kilogramo, su apetito voraz era innegable. Ahora imagina a tal libélula poniendo de 250 a 300 huevos. Estos serían enormes enjambres de larvas, comiendo todo a su paso. Lo notable es que las meganeuras no parecían tener enemigos naturales. Esto significa que no había nadie que mantuviera su población bajo control. Por supuesto, no todas sobrevivieron de una camada de huevos y crecieron hasta ser adultas. Pero aún así, parece que su población estaba creciendo a un ritmo muy alto. Estas larvas necesitaban algo que comer y claramente no se estaban muriendo de hambre. La abundante vida silvestre y los ricos entornos naturales del período carbonífero eran nada menos que asombrosos. Después de todo, la naturaleza podía sostener incluso a criaturas tan voraces y numerosas, pero la meganeura no era el único insecto gigante que asombraría a un viajero del tiempo con su tamaño. Todo tipo de monstruosidades volaban en el aire en ese momento. Por ejemplo, los Paleodictyoptera. Por estándares modernos, estos insectos voladores también eran gigantes increíbles. No era solo una especie única, sino todo un orden de insectos. Y están relacionados con las efímeras de hoy, que típicamente no superan los 5 centímetros. Los Paleodictyoptera, y especialmente la Dictyoniridia, alcanzaron su mayor tamaño al final del período carbonífero, llegando a tener una envergadura de 55 centímetros, y había 200 especies en total. A diferencia de los meganeuridos, los dictioniridos eran vegetarianos completos, alimentándose principalmente del polen de las primeras gimnospermas. Sobrevivieron hasta el período pérmico, hace 299 millones de años, aunque para entonces habían reducido significativamente su tamaño. Una teoría plausible sugiere que los Paleodictyoptera eran una fuente de alimento primaria para los meganeura. Solo se puede imaginar estos combates aéreos cuando las libélulas depredadoras gigantes cazaban a sus parientes herbívoros. Sí, imaginar algo así volando en el aire es bastante inquietante, así que bajemos al suelo. Quizás no sea tan aterrador allí, o eso podrías pensar. ¿Te gustaría conocer a alguien así en la jungla antigua, solo 10 veces más grande? De hecho, los ciempiés también estaban prosperando en esos días. Surgió toda una familia de ciempiés gigantes, llamados Euphobiridae. Había muchos de ellos en lo que ahora es Europa y América del Norte. Estas criaturas comúnmente alcanzaban longitudes de 30 centímetros, dominando los antiguos suelos del bosque. En este punto, algunos de nuestros espectadores podrían decir que todavía hay ciempiés enormes hoy en día. De hecho, algunas especies de ciempiés modernos pueden medir hasta 26 pulgadas de largo, pero en aquellos días, Euphorba dominaba literalmente sus hábitats. Para un viajero del tiempo, vagar por un bosque así sería, por decirlo de alguna manera, una experiencia bastante interesante. Afortunadamente, estas criaturas no atacarían ni morderían al pobre viajero. A diferencia de la siguiente especie de nuestra lista, todos han oído hablar de los escorpiones y probablemente los han visto. Muchas personas creen que los escorpiones son venenosos y muy peligrosos. Sin embargo, de las 1750 especies de escorpiones conocidas, solo alrededor de 50 representan al menos algún peligro para los humanos. Aún así, no sería la mejor idea probar si un escorpión que se ha metido en tu zapato es venenoso. Pero si visitaras Escocia en el período carbonífero temprano, te encontrarías cara a cara con un escorpión tan grande que sería él quien llevaría los zapatos en lugar de esconderse en ellos. Conoce a Pulmonoscorpius, uno de los géneros de escorpiones más grandes que jamás haya recorrido nuestro planeta. Los fósiles del espécimen más grande conocido han dejado a los científicos asombrados, revelando que estos monstruos medían más de 70 centímetros, es decir, 28 pulgadas de largo. El más grande pertenecía a una especie conocida como Pulmonoscorpius kirktonensis. Su estructura corporal era muy similar a la de los escorpiones modernos, solo que mucho más grande. Estas criaturas tenían ojos bastante grandes, lo que lleva a los científicos a especular que podrían haber confiado en gran medida en su visión para cazar, al igual que la mayoría de los depredadores. Si bien no hay certeza absoluta, Pulmonoscorpius kirktonensis probablemente eran cazadores carnívoros, similares a los escorpiones modernos. Es imposible decir cuán tóxico era su veneno, pero la regla general sugiere que cuanto más pequeña sea la pinza del escorpión en comparación con el grosor de su cola, más poderoso es su veneno. Las colas más gruesas pueden almacenar más veneno. Esta regla también se aplica a los escorpiones modernos. Pueden haber cazado otros artrópodos grandes o incluso pequeños anfibios y reptiles tempranos. El tamaño relativamente pequeño de las pinzas puede indicar que o bien se enfocaban en criaturas más pequeñas o dependían de la toxicidad de su veneno para matar presas grandes y desmembrarlas con sus pinzas una vez que estaban muertas. Aquí echa un vistazo al tamaño de las criaturas
criaturas que cruzarían tu camino si te encontraras en el período carbonífero temprano. No puedes evitar pensar que viajar al pasado puede no ser la mejor idea después de todo. Aquí hay 3 especies de escorpiones extintas. La primera es Stylonurus pariensis, la segunda es Brontoscorpo anglicus y la tercera, nuestro chico más guapo, es conocido como Pulmonoscorpius crichtonensis. Y dado que ya hemos mencionado arácnidos, es hora de considerar animales que aterrorizan a la mayoría de las personas en el planeta. Arañas. ¿También eran enormes en el pasado distante? Bueno, ¿por qué no lo descubrimos? Mongolarachne jurásica es una especie de araña extinta y el único miembro de la familia Mongoloagnia. Sus restos fósiles fueron encontrados en la región autónoma de Mongolia Interior en China. El género Mongolarachne fue descrito originalmente hace bastante poco, en 2011, como Nephila jurásica. Descubrir esta nueva especie prehistórica fue un gran evento para la comunidad científica. De hecho, el término jurásica no se utiliza a la ligera. Estamos a punto de saltar del período carbonífero directamente a la era jurásica. Nephila jurásica ganó inmediatamente fama generalizada como la araña fósil más grande conocida. Es aterrador imaginar qué tipo de monstruo era, aunque algunas arañas modernas también pueden ser bastante grandes. Sin embargo, es importante moderar nuestras expectativas porque las arañas antiguas tenían un tamaño similar al de sus parientes modernos. Pero antes de que te decepciones, recuerda que podemos ver cómo se comportaban estas arañas antiguas en la naturaleza al observar algunas especies modernas que están estrechamente relacionadas con ellas, especialmente dado que son casi del mismo tamaño. Los individuos más grandes de la especie son, por supuesto, las hembras, en términos de tamaño, las más grandes. Este impresionante espécimen era una hembra de Nephila clefapis, encontrada en Australia. Su cuerpo medía casi 6 centímetros, es decir, 2.3 pulgadas. Una envergadura de 20 centímetros es generalmente común para tales arañas. Las telarañas que tejen pueden tener más de 1,5 metros de diámetro. Así que no es sorprendente que tales arañas puedan cazar ocasionalmente pájaros y murciélagos. Lo más probable es que las arañas del período Jurásico no eran más pequeñas que sus parientes modernos, y los paleontólogos simplemente no han descubierto aún los ejemplares más grandes. Como ocurre con la mayoría de las especies de arañas, los machos de la Mongolarachne jurásica eran significativamente más pequeños que las hembras. Esto podría sugerir que tenían el mismo destino sombrío que sus parientes modernos, que son devorados en frío por las hembras durante el apareamiento. Sus técnicas de caza probablemente reflejaban los métodos complejos y creativos observados en algunas de las arañas de hoy. Por ejemplo, algunas arañas modernas demuestran verdaderas hazañas de inteligencia y destreza. Literalmente desenrollan la red trampa y la lanzan sobre su presa. La seda producida por las arañas es muy elástica y les permite atrapar casi cualquier insecto. Algunas especies dejan caer su telaraña sobre la presa desde arriba, mientras que otras la estiran entre sus patas y esperan a que la presa caiga en ella. Echa un vistazo a cómo sucede esto. Asombroso, ¿no? Esto realmente muestra cuán inteligentes son esas criaturas. A su vez, la antigua Mongolarachne era morfológicamente muy similar a estas arañas modernas superdiestras. Así que hay una buena posibilidad de que los ancestros de las arañas cazaran casi de la misma manera hace millones de años. Muy bien, también hemos cubierto arañas antiguas. ¿Qué más falta en nuestra lista de los 10 insectos prehistóricos gigantes? Hormigas, por supuesto. Créenos, no dejarán de asombrarte. Probablemente has notado durante mucho tiempo prefijos grandiosos en los nombres de animales extintos gigantes: Megalodon, Meganabilia, Titanoboa y así sucesivamente. Los insectos extintos antiguos tienen su propio titular récord con tal prefijo, Titanomurma. Esta no es una especie distinta, sino más bien un género completo que actualmente comprende 3 especies conocidas por la ciencia. Sus fósiles han sido descubiertos en Europa y América del Norte, datando de hace relativamente poco, 49.5 millones de años. Titanomurma es una de las especies de hormigas más grandes jamás encontradas, ya sea extintas o vivas. Su reina es comparable en tamaño a un colibrí. Como la mayoría de las hormigas modernas, Titanomurma era carnívora. Estas hormigas probablemente fueron las precursoras de especies que lograron matar incluso animales considerablemente grandes. Lo hacían a través de un ataque masivo rodeando a la víctima y llenándola de veneno. Este tipo de ataque en masa también se observa comúnmente en las hormigas modernas, aunque su tamaño es totalmente diferente. La hormiga viviente más grande, Deinoponera gigantica, alcanza un máximo de 3 centímetros, poco más de 1 pulgada, y es bastante rara. En contraste, Titanomurma dominaba su hábitat y era muy poblada. Es aterrador imaginar el tamaño de la presa que podían derribar durante sus ataques masivos. Lo que verás aquí, por ejemplo, es una dramática grabación de algunas hormigas superando a un escarabajo que es considerablemente más grande que cualquier
cualquiera de ellas. Uno podría preguntarse, ¿había algo en los antiguos bosques que interesara a Titanomurma como una gran presa? Después de todo, podría ser intrigante imaginar una pelea entre una multitud de titanomurmas y el insecto terrestre prehistórico más grande. El único problema es que esta criatura y Titanomurma vivieron en diferentes eras. No obstante, este monstruo merece una atención especial, incluso si se considera fuera de contexto. Volvamos en nuestras mentes a hace 300 millones de años y al final del período carbonífero. Imagina que te encuentras en la región ecuatorial del supercontinente Pangea, en lo que ahora es la moderna Europa o América del Norte. Por todas partes hay vastos bosques pantanosos, limitados al norte y al sur por enormes desiertos. Aquí, en estos impenetrables matorrales, vagaban los ciempiés. Esto es lo que Arthropleura lucía en la vida real. Como dicen los investigadores en broma sobre esta criatura, es un ciempiés que puede mirarte a los ojos. Este monstruo podría crecer fácilmente hasta 1.5 metros de largo. Está solo lejanamente relacionado con los milpiés modernos, como el Dulida de 26 centímetros. Arthropleura vivió entre 314 y 290 millones de años atrás. Tenía un poderoso caparazón y un aspecto aterrador. A pesar de todo esto, lo más probable es que fueran completamente herbívoros, como lo evidencian los restos de esporas de helecho encontrados en los intestinos de los fósiles. Suena como un alivio, pero la criatura aún te hace sentir incómodo. Sin embargo, los científicos aún no han determinado la dieta exacta de Arthropleura. La cuestión es que ninguno de sus fósiles retuvo una parte donde se suponía que debía estar su boca. Arthropleura vivía en el suelo de los bosques cubiertos de hierba. Se movía igual que los ciempiés modernos, esquivando obstáculos y enrollándose en una bola al rodar por las laderas. Pero hay otro punto interesante. Arthropleura puede haber cumplido la misma función que las mariposas modernas. Por supuesto, no sabían volar. Estamos hablando del papel que desempeñaban en la reproducción de las plantas al dispersar esporas de helecho al moverse por la maleza. Los especímenes más grandes de esta especie superaban 2.5 metros de longitud y tenían 30 pares de patas. Estaban protegidos por un poderoso caparazón quitinoso segmentado cubierto de pequeñas espinas, lo que aumentaba la protección de esta temible criatura. Los científicos creen que los individuos más grandes pesaban hasta 50 kilogramos. Se han desenterrado numerosos fósiles de Arthropleura, pero un hallazgo igualmente fascinante son las huellas fosilizadas de este gigante milpiés. Las huellas fósiles de Arthropleura se han descubierto en muchos lugares de nuestro planeta. Son básicamente dos líneas paralelas de pequeñas impresiones, dejadas por 30 pares de patas. Lo más probable es que Arthropleura dejara estas huellas al moverse rápidamente por el suelo del bosque, escapando de los depredadores al maniobrar alrededor de árboles y rocas. Las huellas más grandes, que miden 50 pulgadas de ancho, se encontraron en Nueva Escocia, Canadá, dentro de 30 metros de altura, formaciones rocosas de 100 pies de altura que ahora son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, es difícil encontrar un Arthropleura fosilizado completo. El mayor ejemplar de 100 pies hasta la fecha, comparable en tamaño a un automóvil, fue encontrado en 2021. Se descubrió en una playa en el norte de Inglaterra. Según el servicio de prensa de la Universidad de Cambridge, el hallazgo tiene alrededor de 326 millones de años de antigüedad. Se describió en detalle en el Journal of the Geological Society. El ejemplar consistía en varios segmentos de exoesqueleto unidos, parecidos a los milpiés modernos. Medía alrededor de 75 pulgadas de largo. Los científicos estiman que la criatura medía aproximadamente 2.7 metros de longitud y pesaba alrededor de 50 kilogramos. Los científicos creen que su tamaño sustancial se debía a una dieta rica en nutrientes. El ejemplar también sugiere que Arthropleura prefería vivir en hábitats forestales cerca de costas. Hasta ahora solo se conocían dos fósiles de Arthropleura, ambos mucho más pequeños que el nuevo espécimen y ambos de Alemania. Bien, hemos cubierto a los gigantes prehistóricos que vivieron en el aire y en la tierra, pero todavía tenemos un elemento más: agua. De hecho, el océano antiguo también estaba lleno de enormes criaturas que parecían insectos y arácnidos. Ahora vamos a dirigirnos al océano antiguo que existió entre 360 y 290 millones de años atrás. Allí pronto conoceremos a una criatura conocida como Megarachne. La ciencia ha identificado hasta ahora solo una especie fósil de este género, Megarachne cerveni, y es bastante impresionante. La impresión fósil encontrada en roca sedimentaria medía 34 pulgadas de largo. Se estima que la longitud real del cuerpo de la criatura promediaba 40 centímetros. La envergadura de las patas de Megarachne cerveni alcanzaba más de 50 o incluso 70 centímetros. Es difícil decir exactamente qué comía este animal, pero una cosa queda clara: Megarachne no se preguntaba qué comer, sino más bien quién era. Definitivamente un depredador. Por cierto, el nombre Megarachne se traduce del
griego como gran araña, aunque esta criatura era todo menos una araña. Investigaciones realizadas en 2005 mostraron que Megaracne no era una araña, sino un escorpión de mar, y ni siquiera el más grande de su tipo. En cuanto al más grande, por favor, ten paciencia con nosotros solo un minuto. Nuestro poseedor del récord ya está en camino. Ahora no podemos pasar por alto a otro miembro sorprendente de los artrópodos marinos. El nombre Anomalocaris insinúa la naturaleza extraordinaria de esta criatura. El término anomalía aquí no sugiere dimensiones inusuales. El nombre se traduce aproximadamente del griego como no como un camarón. El hecho es que cuando se descubrieron por primera vez las impresiones de animales en la roca, los científicos pasaron mucho tiempo preguntándose cómo clasificarlas. Parecía un tipo peculiar de camarón o algo completamente diferente. Pero sea lo que sea, este artrópodo era gigantesco. Para su tiempo, las estimaciones sugieren que algunas especies podrían crecer hasta 37.8 centímetros, alrededor de 1,25 pies de largo, sin incluir sus apéndices frontales y abanicos de cola. Las estimaciones anteriores proponían longitudes de hasta 1 metro, aproximadamente 3.3 pies, pero esas fueron consideradas exageradas más tarde. Y aunque este tamaño no te impresione, espera a que hablemos del verdadero poseedor del récord del mar, Pterigotus. En tamaño, entre la enorme cantidad de escorpiones marinos, este género particular merece el título de campeón. Vivió a finales del período silúrico y principios del devónico, hace aproximadamente 428 a 412 millones de años. Sus primeros restos fósiles fueron encontrados en 1844. La especie conocida más grande, Pterigotus granitentitus, podría crecer hasta 1.75 metros de largo, y no fue la única. Había al menos varias especies de tamaño similar. Aún más impresionantes eran especies como Acutimarus, que podían alcanzar los 2 metros, alrededor de 6.6 pies, y Yecalopterus, que se extendía hasta 2.6 metros. En general, los escorpiones marinos eran criaturas asombrosas y uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Un reciente descubrimiento en Escocia reveló una huella dejada por un gran escorpión marino hace 330 millones de años, que medía 6 metros, alrededor de 20 pies de largo, y casi 1 metro, aproximadamente 3 pies de ancho. Se cree que la criatura que dejó estas huellas medía aproximadamente 1.6 metros, alrededor de 5 pies de largo, moviéndose de manera lenta y espasmódica que arrastraba su cuerpo trasero por el suelo, dejando un surco detrás. La estructura morfológica de los escorpiones marinos sugiere que tenía dificultades para arrastrar su cuerpo en la tierra. ¿Quién sabe qué puso al animal en tal aprieto? ¿Acabó en la orilla por casualidad? ¿Buscaba comida en un lugar tan extraño? ¿O fue simplemente un acto de curiosidad lo que lo llevó a la orilla? A pesar de la notable diversidad de criaturas parecidas a insectos y bichos de nuestra lista, ninguna de ellas ha sobrevivido hasta hoy. Todas se extinguieron por diversas razones. Algunas no tuvieron suficiente oxígeno, otras no lograron entrar en competencia específica, y algunas no sobrevivieron a la glaciación. ¿Hubo alguna oportunidad para que estos animales gigantes sobrevivieran hasta hoy como especie? En su mayor parte, no, a menos que la evolución les hubiera dado pulmones por algún tipo de milagro. Bajo las condiciones ambientales actuales, ¿tienen los insectos modernos alguna oportunidad de convertirse eventualmente en tan grandes como sus lejanos antepasados? Absolutamente no, por las mismas razones, y depende de ti decidir si esto es afortunado o no. Gracias por ver. Coméntanos qué te pareció el video de hoy. Nos vemos la próxima vez y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.